Ok. Bueno. Bueno, estoy compartiendo la filmina ya. Vamos a ver hoy un sistema de comunicación entre procesos. Seguimos con el tema este que iniciamos en la clase pasada. Vamos a ver específicamente sockets hoy, ¿sí? Esto es, de vuelta, en la introducción. Hay un par de ejemplos de código así de libro, digamos, de hecho son hay un par de libros así medio open source que sobre manejo de sockets, traen algunos ejemplos. El código que yo les voy a mostrar que está en el lab si no es igual, es traducido al castellano, digamos, de ese código. Son simplemente ejemplos así de juguete de cómo armar, levantar un socket y usarlo, ¿sí? Bueno, en fin, sockets son una forma de comunicación de procesos, ¿sí? Eh, de Unix. La idea acá es que el sistema operativo nos provea una plataforma de comunicación en la cual el usuario, el programador, digamos, no tenga que preocuparse por los detalles de la implementación de los protocolos de comunicación o de la forma de establecer las conexiones, etcétera. Que esté todo ya provisto por el sistema operativo, ¿sí? Obviamente, eh, al depender del sistema operativo nos quita un poquito de flexibilidad, pero nos da, bueno, nos libera de un montón de trabajo, digamos, ya está todo testeado, entonces no tenemos que preocuparnos de si las cosas van a funcionar bien o no, digamos. El sistema operativo en principio nos garantiza que la comunicación se va a efectuar de la forma que nosotros esperamos. En general, los sockets se usan en modelos de cliente y servidor, ¿sí? Típicamente en estos modelos, los clientes conocen quién es el servidor, saben dónde está, y el servidor no necesariamente conoce a los clientes y simplemente está esperando comunicación, ¿sí? Se queda esperando que los clientes se conecten o le envíen información. Dependiendo hay un par de opciones ahí de configuración de cómo utilizar los sockets. Son basados orientados a la conexión o no. Bueno, ahora vamos a ver un par de detalles de qué opciones nos proveen los sockets, ¿eh? En general, una vez que ya se inició el contacto, ¿sí? Es decir, que el cliente se comunica con el servidor por primera vez, después de eso, los dos tienen la información necesaria para comunicarse de manera bidireccional, de igual a igual, ¿sí? No hay una vez que ya está establecido el contacto inicial, son pares en la comunicación. Básicamente lo que les decía recién, digamos, el proceso que uno genera, el programador genera, le pide al sistema operativo que genere los sockets y los administre, y el proceso los utiliza, ¿sí? En el caso de los sockets que va a usar el servidor, el proceso que va a hacer, hay que asignarle una dirección específica para que los clientes puedan encontrarlo, ¿sí? En el caso del cliente, el socket que utilizan se le puede asignar una dirección si uno quiere, pero no es necesario, ya que en este caso la única dirección específica que tenemos que definir es la dirección del servidor, ¿sí? Después uno puede hacer que el sistema operativo se encargue de asignarle una dirección al cliente y dársela al servidor para que él la conozca para la comunicación. Pero el programador no necesariamente tiene que preocuparse por la generación de una dirección específica para el cliente, ¿sí? Una vez que bueno, el servidor tiene su dirección y el cliente de alguna manera la conoce, por medio de su propio socket se comunica con el servidor a través de esa dirección particular y ya se inicia la comunicación, ¿sí? Acá un poco la clasificación que les mencionaba recién, digamos, eh, hay varias clases, acá, esto es un resumen, digamos. Una diferenciación es comunicación local
o remota, ¿sí? Local es que los dos procesos que se están comunicando a través del socket están en el mismo sistema, ¿sí? La comunicación remota se refiere a, bueno, obviamente procesos que están en sistemas diferentes, ¿sí? Que no administrados por dos sistemas operativos distintos y se comunican a través de algún sistema de redes, digamos, de comunicación. La idea de la abstracción del socket es que las dos formas de utilizarlo sean prácticamente iguales, son muy parecidas la forma de usar un socket local o remoto. Desde el punto de vista de la utilización es prácticamente lo mismo. Hay una pequeña diferencia en la creación del socket, pero aparte de eso son muy parecidos la forma de utilizarla, digamos. Esa es la potencia de la abstracción, ¿sí? O sea, dos cosas que son totalmente distintas, comunicarse con un proceso local y comunicarse con un proceso remoto, gracias a la abstracción que generan los sockets, se convierten en operaciones para el programador prácticamente idénticas, ¿sí? Bueno, la funcionalidad de los sockets nos provee varias clases: Unix, Internet, X25 o RAW, por ejemplo. Nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros, ¿sí? Unix para el caso de sockets locales, Internet para el caso de sockets remotos, ¿sí? En cuanto al protocolo de comunicación, ¿sí? Que para el usuario para el programador, digamos, que lo utiliza, tiene relativamente poco control sobre el protocolo implementado, ¿sí? No hace falta conocerlo, pero una clasificación que podemos hacer es, bueno, basado en caracteres, un stream, ¿sí? O basado en paquetes, ¿sí? Los que están basados en paquetes, bueno, es como, ustedes ya lo saben, digamos, los datos que se quieren enviar se encapsulan, el sistema operativo los encapsula en un wrapper y, bueno, se los envía al servidor o al cliente, el que sea, que esté del otro lado, ¿eh? La interfaz de los sockets soporta ambas, ¿sí? Cualquiera de las dos. Cuando uno genera el socket, elige qué protocolo quiere utilizar. Y obviamente los dos procesos que están comunicándose entre sí tienen que usar el mismo protocolo para poder usar el mismo socket, digamos. Acá está una listita yo pongo los nombres de las macros acá ya definidas, ¿sí? Para los tipos de socket, ¿sí? El stream es una comunicación full duplex con control de errores, ¿sí? El datagram, del medio, gram, quiere decir datagram, ¿sí? Bueno, no hay secuencialidad en el envío de los datos y es posible hacer transmisiones sin conexión. No hace falta establecer una conexión previa para enviar la información. Y el caso del RAW, acá el protocolo de comunicación la tenemos que implementar nosotros, ¿sí? El sistema operativo lo deja de lado, no implementa ningún protocolo, y nosotros desde el lado de nuestra aplicación lo tenemos que hacer nosotros, digamos. Eso es un poco para darnos la flexibilidad en el momento de la programación, si queremos hacerlo, sin ninguna de las opciones que nos ofrece el socket en sí satisfacen las necesidades del proyecto. Entonces, bueno, podemos implementar nosotros el protocolo. Profe. Bueno, el uso de los sockets es como todo, o casi todo en Unix, digamos, muy similar a escribir y leer en un archivo, ¿sí? Las operaciones clásicas, básicas, son, bueno, primero hay que crearlo al socket, después hay que abrirlo o conectarlo, y bueno, después ya una vez hecho eso se puede leer y escribir, y por último, cuando ya la comunicación termina o la queremos cerrar, la operación de cierre, ¿sí? Tan parecido es al manejo de archivos que las operaciones de lectura y escritura se pueden hacer con funciones de manejo de archivos, ¿sí? Vienen funciones específicas que son un poco más potentes, pero si quisiéramos podríamos utilizar las mismas funciones de manejo de archivos, ¿sí? Vamos a ver entonces de a poco estas operaciones que están listadas acá, cómo se implementan, ¿sí? Entonces en el resto de la clase vamos a ver un grupo de sockets
vamos a ver código de ejemplo y un par de programitas funcionando, después vamos a pasar a ver otro grupo, vamos a ver más código y así. ¿Sí? Bueno, entonces la creación es igual para todos, obviamente. Usamos esta llamada a la función socket. Y acá le tenemos que pasar algunos argumentos. ¿Sí? El primer argumento, el domain, ¿sí? En el caso nuestro dijimos que íbamos a ver o Unix o Internet. ¿Sí? El tipo, ¿sí? Si vamos a hacer datagramas o string, por ejemplo. Me falta el guión bajo. Y bueno, si queremos definir nosotros un protocolo en particular o dejamos que se usen los protocolos por defecto. ¿Sí? Eso cuando el argumento es 0 en el protocolo. Y obviamente de los dos lados, tanto el servidor como el cliente tienen que hacer una llamada similar para generar el socket cada uno de su lado. ¿Sí? Profe. Lo que devuelve la función, sí. ¿Y cómo, o sea, qué mecanismo usa el socket para comunicarse? O sea, sucede como el resto de mecanismos de comunicación, que sucede, digamos, por algún file descriptor o alguna pipe, o tiene otro sistema. Claro, dependiendo de cómo sea los argumentos que estamos usando, por ejemplo, si usamos un Unix, ¿sí? Usa directamente un file descriptor. Es como si fue muy parecido a una FIFO, ¿sí? Como la que vimos la otra vez. Utiliza un mecanismo como una FIFO. En el caso de usar el dominio de Internet, ya agrega todo el stack de TCP y hace una transmisión de datos directamente sin usar un FIFO. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Y bueno, cambia mucho de acuerdo a cuál queremos utilizar. ¿Sí? Justamente la potencia es esa, digamos que detrás de esta misma función y de las funcioncitas de uso, cambia radicalmente la implementación, ¿sí? del socket en sí. Y todo eso lo hace el sistema operativo, nosotros no tenemos que preocuparnos, digamos. Esto es como Profe, si fuera, lo podemos ver como un mecanismo de más alto nivel de los que hemos visto hasta ahora, digamos. o sea, profe, si No yo sé si quiero había otra pregunta. comunicar, sí, si tengo varias compus en mi casa con en este caso Linux o bueno, el programa, podría comunicarlas con Sí, el AFINET, ¿no? Tendría que usar varias. exacto. El, perfecto. Sí, correcto. Y ahí, profe, si Digamos, usamos internet, entonces, o sea, el stream usaría TCP y el sí. datagrama UDP, digamos. No, se puede intercambiar, digamos. Ah, ok. Se pueden hacer cualquiera de los dos. Se puede hacer todas las combinaciones, digamos. Vamos a ver ejemplos de todo. Nosotros vamos a ver Unix con stream y con conexión y sin conexión, básicamente, y después Internet con conexión y sin conexión. Bien. Bueno, acá hay un pseudo ejemplo, después vamos a ver bien el código, digamos, pero lo único que hacemos, el punto acá es que la función socket nos devuelve un file descriptor que nosotros lo que hacemos después es escribir sobre ese file descriptor o leer sobre ese file descriptor desde el programa. Y el sistema operativo se encarga de todo lo demás. ¿Sí? Una cosa que es importante acá, como les decía, es que necesitamos definir, conocer y controlar la dirección del servidor. ¿Sí? En estas estructuras de cliente-servidor, generalmente la comunicación la inicia el cliente. ¿Sí? El servidor está esperando, imagínense un servidor web, está esperando, y el cliente inicia la conexión. Dice, bueno, quiero conectarme a tal servidor, tal dirección, tal puerto, inicio la conexión. ¿Sí? Entonces, la dirección del servidor es importante conocerla, la dirección y el puerto. ¿No? Ahora, la dirección del cliente no es tan importante, digamos, que el programador la conozca, porque lo que hace básicamente el sistema es, le asigna una dirección, alguna dirección disponible al cliente, que el programador no necesariamente conoce, y cuando el cliente se conecta al servidor, el sistema le provee al servidor la dirección del cliente, al programa. ¿Sí? Entonces ahí el servidor puede contestarle al cliente porque ya conoce su dirección.
¿sí? Entonces, como tenemos que difundir la dirección del servidor para que los clientes la conozcan para iniciar la comunicación, entonces la tenemos que conocer y controlarla. Entonces, esa dirección, dado que es tan flexible el socket, ¿sí? Entre sockets locales o sockets de internet, etc., esta dirección sock address es muy general, ¿sí? Esto tiene que servir tanto para el nombre de un archivo local como para una dirección IP con un puerto, ¿sí? Entonces, básicamente se termina haciendo un casting. La estructura básica es esta que estamos mostrando acá, y dependiendo del tipo de socket que estemos usando, etcétera, se hace un casting a la estructura sock address para armar la dirección correcta, digamos. Entonces, acá le decimos qué tipo de dirección vamos a guardar, ¿sí? En el próximo campo, ¿sí? La estructura tiene dos campos, qué tipo de dirección y después el campo que tiene la dirección en sí. El tipo de dirección puede ser alguno de estos que están acá abajo, y el campo con los datos es tamaño variable, digamos. Puede ser, acá, bueno, por definición es 14, pero es arbitrario, digamos. Se puede hacer algo mayor o menor. Ya lo vamos a ver, digamos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando vamos a conectar, ¿se acuerdan que las operaciones con el socket, ¿sí? Eran la creación y la apertura? Cuando vamos a abrirlo, necesitamos la dirección, ¿sí? Entonces, para la llamada de apertura del socket necesita de la dirección. Por eso es que antes de hacer la llamada de apertura vamos a armar la estructura con la dirección que queremos que tenga el socket. Bueno, entonces, ¿qué quieren decir estas familias? Bueno, lo que decíamos recién, digamos. Familia Unix, familia Internet, ¿sí? Y la dirección del socket en el último campo, ¿sí? En el caso de Unix es un nombre de un archivo, como está definido sí o sí para archivo de dispositivo, ¿sí? La dirección del socket en sí es el nombre de un archivo. Y de hecho, cuando uno crea el socket, el sistema operativo genera un archivo con el nombre del socket que le dimos, digamos. Y el archivo aparece en el file system, lo podemos ver, ¿sí? Tiene la primera letra, esta S que está ahí, quiere decir que es un socket, ¿sí? Un indicador de que es un socket, pero el archivo está presente ahí. Bueno, entonces, como les decía recién, para asignarle para asociar la dirección al socket, vamos a usar la estructura esta que veíamos recién de sock address, que yo les decía que es una estructura genérica. Tiene que ser genérica porque hay mucha variedad entre un tipo de socket y otro, ¿sí? Y, bueno, la definición entre un socket y otro la hacemos haciendo un casting de nuestra dirección a la estructura sock address, ¿sí? Para el caso de Unix, ¿sí? Vamos a crear una estructura socket address Unix, ¿sí? Que tiene, bueno, obviamente el socket Unix family AF Unix y después el path al archivo. Tiene que ser un path a un archivo. El archivo no hace falta que exista, el sistema operativo lo va a crear, pero, bueno, obviamente el path tiene que ser un path existente, no va a crear directorios para generar ese archivo. Bueno, formas, obviamente el sistema nos provee de bueno, ejemplos acá para armar la estructura de direcciones en el caso de un socket Unix. Bueno, este pseudocódigo, digamos, creamos la estructura, ¿sí? Que se va a llamar servidor. La hacemos, bueno, la limpiamos por las dudas. Decimos que el campo SunFamily es del tipo Unix. Estamos haciendo un caso acá particular. Y, bueno, en este ejemplo estamos suponiendo que el primer argumento que se le pasó al programa es el path al archivo que queremos usar como socket, ¿sí? Entonces hacemos una copia del string, ¿sí? Del argumento al SunPath. Y listo. Entonces ya tenemos generada una estructura con la dirección del servidor, ¿sí?
Entonces ahora vamos a asociarlo al socket que creamos antes con la llamada socket, ¿sí? ¿Se acuerdan que primero habíamos hecho la llamada socket? Ahora cargamos la dirección en la estructura y ahora unimos las dos cosas, ¿sí? Esto se hace con la función esta bind, ¿sí? Y a la cual obviamente le pasamos el file descriptor que nos devolvió la función socket y la dirección, ¿sí? Y el tamaño del campo de dirección. Bueno, esto es el argumento extra, digamos. ¿Qué tan largo es el campo de dirección? Ahora Profe, ¿eso fíjense se hace que en el cliente o en el servidor? en los dos, en el En los cliente dos. y después en el servidor hay que decir, perdón, en el servidor para crear el socket que está escuchando en esa dirección. Y en el cliente para saber a dónde necesitamos tener esta misma estructura de dirección para saber a dónde tenemos que escribir, ¿sí? Para dónde iniciar la comunicación. El servidor luego de esto, de haber hecho esto, ya está asociado y la próxima llamada va a ser esperar una comunicación. En el caso del cliente vamos a generar una comunicación. Ahora vemos un poco el código de ejemplo, a lo mejor les queda un poco más claro, que las filminas estas son medio incómodas de seguir, digamos. Bueno, acá hay un ejemplo, digamos, del código, cómo se hace la llamada, no hay mucho más de lo que ya vimos. Fíjense que hacemos un cast, ¿sí? De la estructura esa que habíamos hecho. La estructura de este servidor que habíamos creado antes, estaba por acá, es del tipo sockAddressUn, ¿sí? Y cuando se la pasamos a la función bind, le hacemos un casting a la estructura sockAddress, que es la estructura base de los sockets, ¿sí? Profe, ¿y la dirección MyAddress qué es? ¿Es la del cliente? ¿La dirección cómo? MyAddress, está un poquito más arriba. Este es es el nombre de la estructura, el nombre del argumento. Esto que estoy mostrando ahora es, por ejemplo, la operación que hacemos en el server, ¿sí? Estamos llamando al bind en el server. Entonces, cargamos la estructura. Acá en el prototipo la función se llama myAddress. Nosotros cuando hacemos la llamada de la utilización le pasamos st servidor, ¿sí? El file descriptor del socket y alguna estructura del tipo sockAddress que tenga la dirección que queremos. Eso es lo que le tenemos que pasar al bind. Bueno, entonces ahí el servidor ya está, bueno, puede recibir datos, digamos. En el caso del cliente, no necesariamente, no hace falta hacer el socket, el bind, ¿sí? No queremos tener una dirección propia del cliente, ¿sí? En el caso del servidor sí o sí, porque hay que publicarla. El cliente lo único que hace es conectarse al socket del servidor utilizando su propio socket y el sistema operativo se encarga ya de darle todos los datos que hacen falta al servidor, ¿sí? Bien, entonces ahora estamos en modo Unix, podemos tener casos con conexión y sin conexión, ¿sí? Los casos con conexión, se establece la conexión y después de establecer la conexión, no hace falta hacer más nada para poder transmitir información. Lo único que hay que hacer es escribir y leer, ¿sí? En el caso de los sistemas sin conexión, cada vez que queremos mandar un dato, le tenemos que mandar la dirección de nuevo, ¿sí? Tenemos que utilizar la dirección del servidor cada vez que queremos mandar un dato. Denme un segundito que tengo que enchufar el cargador de la notebook y me quedo sin batería. Aquí se con el cargador. Un segundo. Vengo. A ver. Ahí está cargando, perdón. Entonces, el caso que se muestra en la filmina, como es sin conexión, ¿sí? Nos obliga en cada envío, cada vez que queremos mandar un dato, le tenemos que especificar la dirección, ¿sí? En el caso, ya lo vamos a ver, en los casos con conexión no hace falta, solamente especificamos la dirección la primera vez para establecer la conexión y después lo único que hacemos es mandar los datos y el sistema operativo se encarga de mantener la conexión.
Acá hay un diagramita de cómo funciona la comunicación, ¿sí? Creamos el socket de los dos lados, ¿sí? Con la función socket. El servidor hace el bind para definir su dirección y se queda esperando ya, recibir. El cliente, por su lado, genera el socket y ya inmediatamente le puede mandar a la dirección conocida previamente del servidor, ¿sí? Y el servidor, al recibir el primer dato del cliente, junto con los datos viene la forma de comunicarse con el cliente, ¿sí? Entonces puede contestarle sin problemas. Veamos un ejemplo, o para las definiciones de las funciones estas para enviar y recibir, ¿sí? Estas funciones que estamos viendo acá son las funciones exclusivas de socket, ¿sí? Yo les había dicho que podemos usar funciones de archivos común, de escribir y leer. Estas son las específicas de socket, ¿sí? Acá le pasamos el socket en el cual queremos escribir, obviamente, un puntero al buffer, a la primera posición del buffer que tiene los datos que queremos transmitir. Obviamente, estas cosas se hace siempre así, ¿no? O sea, definimos un buffer de algún tamaño, le ponemos los datos ahí y después a la función le pasamos un puntero a ese buffer. Entonces pasamos el puntero, el tamaño que tiene que tener la transmisión, cuántos datos del buffer queremos enviar. Y se pueden poner varias banderas, acá hay muchas opciones, digamos, pero un ejemplo clásico es que no sea bloqueante, por ejemplo. Yo mando y continúo. No tengo que esperar ninguna respuesta del sistema operativo, ¿sí? Si le hago bloqueante, bueno, me voy a quedar esperando. La función esta no regresa hasta que el sistema operativo haya cumplido con su tarea, ¿sí? De enviar el dato. Bueno. Y tenemos que pasarle a dónde lo vamos a enviar, ¿sí? Yo utilizo mi socket para enviar los datos a algún lado. Ese lado es la dirección de destino, ¿sí? Que si fuéramos el cliente la conoceríamos de antemano. Si somos el servidor ya vamos a ver que la conocemos porque la recibimos del cliente, ¿sí? Ahora hay que pasarle la estructura SOC-address y el tamaño de la dirección para no hacer un overflow. El caso de la recepción, ¿sí? Fíjense, supónganse que es esta primera comunicación que veíamos acá arriba, ¿sí? Esta. Ya vimos cómo hacer el CENTU, ¿sí? El cliente conoce la dirección del servidor de alguna forma más o menos mágica, carga su buffer con los datos que quiere enviar y se los manda a esa dirección del servidor. Y el servidor necesita esta llamada para recibir los datos, ¿sí? Hasta este punto el servidor no sabe de dónde vienen los datos, pero cuando uno hace la llamada de la recepción, bueno, dice, voy a recibir datos por este socket, pasamos un puntero al buffer donde queremos que se escriban los datos recibidos, ¿sí? El tamaño máximo del buffer, ¿sí? Para no hacer un overflow, las mismas banderas que mencionaba recién, si queremos hacerla bloqueante o no a la llamada, y le pasamos un puntero a una estructura de dirección. ¿Para qué es esto? No es que el uso que le va a dar la función de recepción es cargar en la estructura la dirección del socket del cliente que está, o el proceso que está del otro lado del socket, ¿sí? El que está enviando los datos. Cuando yo vuelvo de la función receive from, el buffer está cargado con los datos recibidos y la estructura está cargada con la dirección del proceso que me envió los datos. Entonces con esto yo los puedo utilizar para responder, ¿sí? Bueno, obviamente nos dicen, nos va a indicar cuántos datos se recibieron o se transmitieron, o si hubo un error. Estos son, procesamiento de errores, no hay nada loco acá. Veamos un ejemplo, a lo mejor les ayuda un poco a entenderlo. Este código está en el lab, yo lo voy a mostrar acá para que lo veamos, ¿sí? Vamos a ver socket server socket server Unix sin conexión, ¿sí? Entonces, vamos a ver el código del servidor utilizando sockets Unix sin conexión, que es lo que tuvimos descrito recién. Y
en otro buffer tenemos socket cliente Unix sin conexión, ¿sí? Son dos programas distintos, ¿ok? Entonces veamos el del servidor primero. Bueno, acá empieza el programa. Fíjense que definimos el entero para el file descriptor del socket, ¿sí? Y la estructura con el address, ¿sí? Que vamos a usar para poner el address, las direcciones. Bueno, el programa supone que le vamos a dar, es del tipo Unix, ¿sí? Y estamos en el servidor, entonces el usuario le va a dar el nombre del archivo que queremos que use, ¿sí? El usuario le va a dar la dirección cuando llame al programa con el primer argumento. Entonces, una vez que nos garantizamos que tenemos el nombre del archivo, ¿sí? Hacemos el llamado con la creación del socket, ¿sí? Vamos a hacer del tipo Unix y datagrama, es decir, sin conexión. Sí, bueno, si vuelve un número negativo es porque falló, si no, socket server tiene el file descriptor. Ahí creamos el socket. Bueno, por las dudas, si el archivo ya existe, lo borramos. Fíjense que hacemos un unlink del primer argumento. Y una vez hecho eso, vamos a cargar la dirección que me pasó el usuario en la estructura de dirección, ¿sí? Lo vamos a cargar acá. La dirección que me pasó el usuario la vamos a cargar en la estructura struct servidor, que es la que va a guardar la dirección antes de hacer el bind, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos 0 la estructura, ¿sí? Para empezar, no quede nada raro ahí. Cargamos el campo Sun Family, ¿sí? Socket Unix Family en AF Unix, que es el tipo de socket que queremos. Y después copiamos la cadena que me pasó el usuario en el primer argumento al campo SunPath de la estructura de dirección, ¿sí? En este argumento que está acá tenemos el path del archivo que me pasó el usuario y lo vamos a copiar al campo SunPath de la dirección, de la estructura de dirección del socket. Entonces ahora ya tenemos el socket creado y ya tenemos la estructura de dirección correctamente cargada. Entonces ahora podemos hacer el bind, ¿sí? Entonces llamamos al bind acá. Pasamos, habíamos dicho como primer argumento el file descriptor del socket y después la estructura con la dirección, ¿sí? Haciendo el cast. Fíjense que hacemos el casting al socket address, ¿sí? Profe, Sí. ese un-len es una función que viene en la librería, es una macro. Sí, ya viene en una macro que viene junto con la biblioteca de funciones que lo que hace es mide la longitud del campo SunPath de la estructura servidor, struct servidor. Devuelve eso. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, si eso sale bien, entonces ya tenemos el socket listo. ¿Ah? En el servidor, acuérdense que estamos en el servidor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entramos en un bucle while, este va a quedar esperando permanentemente comunicaciones, ¿sí? Entonces, damos la función receive_from, el file descriptor del socket, ¿sí? El buffer donde quiero guardar los datos recibidos, ¿sí? El tamaño, el flag bueno, en el caso de 0 va a ser bloqueante acá, y la estructura, vamos a usar la misma estructura que teníamos antes, para guardar la dirección del cliente, ¿sí? Ese es el servidor, ¿tá? Veamos el código del cliente. Paso al código del cliente ahora. Bueno, la primera parte es muy parecida, ¿sí? Creamos el socket, ¿sí? Fíjense que la creación es la misma. Cargamos la estructura con la dirección, pero en este caso la necesitamos para que nos podamos comunicar, ¿sí? Con el servidor.
cargamos la estructura de la misma forma que recién, y ahora fíjense que no hacemos el bind, ¿sí? No hace falta conectar el socket a la dirección porque no es lo que queremos hacer. Nosotros lo que queremos hacer es transmitir esa dirección usando nuestro socket. Entonces, directamente, bueno, le pedimos los datos al usuario, en este caso el usuario los ingresa por teclado, podrían salir de cualquier lado los datos, la cosa es que terminamos con los datos escritos dentro de este arreglo de buffer, ¿sí? Los datos que queremos transmitir los tenemos ahí, y llamamos a la dirección send, ¿sí? A la función send2. Le pasamos el descriptor del socket, le pasamos el buffer con el tamaño y le pasamos la dirección, ¿sí? La dirección está en la estructura struct cliente, que es bueno, la dirección del socket donde está el servidor escuchando, ¿sí? Bueno, y lo único que hace es indicarnos cuántos bytes envió, ¿sí? Entonces el servidor, el cliente nos dice cuántos bytes envió, y el servidor nos dice qué fue lo que recibió. Imprime en pantalla lo que recibió, ¿sí? Entonces veamos, vamos a borrar, déjame que borre estas cosas viejas. Entonces vamos a compilar el servidor, dijimos Unix sin conexión, ¿sí? Y bueno, esto por ahí me va a tirar un par de warnings así, pero no importa. Server. Ahí compilamos el server, vamos a compilar el cliente. Ahí, le puse el mismo nombre, que bueno. Ahí, y el cliente. Ahí está. Entonces ahí tengo los dos binarios, ¿sí? El cliente y el servidor. Entonces arranquemos el servidor en esta consola. Tengo que pasar, dijimos, el nombre del archivo. Entonces le pongo acá, no sé, punto barra, arch, ¿sí? Bien, ya está esperando. ¿Está bien? Fíjense que el servidor, cuando llega a este punto, ¿sí? De socket disponible y el path, quiere decir que ya creó el socket y ya hizo el bind, ¿sí? Entonces, ahora estamos en este bucle while bloqueado por la llamada de receive from, ¿sí? Ahí está el servidor esperando. Entonces vamos a cliente. Fíjense que apareció el archivo acá. Acá arriba, ¿sí? Apareció el archivo especial de socket. Que, no sé, bueno, la consola esta me lo muestra rosita. Y tiene la S acá al principio indicando que es un socket, ¿sí? Ya vemos al cliente ahora. Y le tenemos que pasar el socket, obviamente. Bien, entonces, en este momento, el cliente está acá, ¿sí? Está esperando que yo escriba el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya cargó la dirección del socket en la estructura y creó el socket. No hay bind acá porque estamos en el cliente, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá, no sé, probando. ¿Sí? Ahora, como esto es sin conexión, se va a terminar esto. Yo lo ejecuto, me dice cuánto envió y el cliente ya está. Acabó. ¿Qué fue lo que hicimos? El cliente recibió los datos que yo escribí, hizo la llamada send2, ¿sí? Volvió positivo y me escribe cuántos bytes escribió, ¿sí? El tamaño de los datos que mandó, y nada más, ¿sí? En cambio, el servidor recibió, ¿sí? Y me va a mostrar lo que recibió. El mensaje del servidor, ¿sí? Yo puedo hacer de vuelta la llamada del cliente, escribir otra cosa, y de vuelta el servidor me lo muestra. Bien. Entonces ese es el caso Unix sin conexión. Perdón. Profe, ahí tengo una duda. En el servidor,
cuando recibe y usa la estructura de address para que la función receive_from te cargue la dirección del cliente, si ahí yo podría responder usando esa dirección. Claro. O sea, yo podría responder si el cliente me está escuchando, ¿no? En este caso, como es sin conexión, el cliente ya terminó. En el ejemplo este que estamos viendo, el sí, cliente envía y termina, ¿sí? No espera nada. Entonces, en este ok. caso particular, bueno, no lo podríamos hacer porque el cliente terminó. Lo que pasa es que la llamada esta, la llamada esta receive from es general, se usa en todos los casos, ¿sí? La misma llamada, sin importar cómo sea el socket. ¿Está bien? Sí. Entonces hay situaciones en las que, en este caso, por ejemplo, esta estructura no la podemos usar realmente porque el cliente ya terminó, digamos. Pero como la función es la misma, bueno, tenemos que pasar el argumento sí o sí, digamos. O sea, si yo ahora hago un send_to ahí en el servidor y uso la estructura struct servidor, falla. Claro, porque no hay nadie del otro Porque lado. el otro. Uh-huh. Pero en el cliente yo podría hacer un receive from y ahí sí, si se queda esperando, recibiría o hay que hacer otro paso, hay que bindear o algo. Ahí vamos a tener que cambiar el tipo de comunicación, sí. Ah, bien. El ejemplo que vamos a ver ahora es así, digamos. En el que se hace bidireccional, digamos, los dos se contestan mutuamente, digamos. Profe, ¿qué es lo que hace la función unlink? Unlink borra el archivo nomás. Ah, bien. El unlink en el servidor borra el archivo porque fíjense que yo corto el servidor, ¿sí? Yo corté el servidor y corté el cliente. Ninguno de los dos procesos está funcionando, pero el archivo del socket sigue estando, ¿ves? Una vez que se crea, queda ahí. Entonces, bueno, el servidor lo borra por las dudas, digamos, antes de crearlo. Ah, bien. Ok. Bien. Bueno, entonces ahora, en el caso con conexión, ¿sí? Es un poquitito más complejo. Ahí aparecen un par de funciones adicionales, ¿sí? Bueno, la ventaja de la conexión es que, digamos que en los casos sin conexión, el cliente, bueno, como veíamos recién, ya está, una vez que envió, no puede hacer más nada, digamos. En el caso con conexión, el sistema operativo mantiene levantada la conexión, ¿sí? Entonces, eso hace que, bueno, aparezcan un par de funciones adicionales, pero tiene la ventaja, o sea, el setup es un poquito más complejo, pero tiene la ventaja que una vez que está hecho, el uso del socket es más simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que está establecida la comunicación, o está establecida la conexión, las dos puntas del socket ya se conocen mutuamente y no hay que estar dándose información de nuevo permanentemente, ¿sí? Lo único que hay que hacer es escribir y leer nomás. Entonces veamos las funciones nuevas estas que aparecen, ¿sí? Del lado del servidor, ¿sí? Aparecen estas dos. La función listen, que dice, bueno, vamos a escuchar conexiones al socket este que acabamos de crear y vamos a aceptar una cantidad máxima simultánea de X conexiones, backlog conexiones, ¿sí? Imaginen el ejemplo, bueno, en este caso es lo mismo, digamos, tanto para Unix como para Internet, pero un ejemplo prototípico de este uso es un servidor web, ¿sí? El servidor web recibe conexiones de diferentes clientes en la misma dirección, ¿sí? Todos los clientes tratan de comunicarse al servidor a su dirección, a la URL, y puede recibir múltiples conexiones simultáneas, ¿sí? O sea, este número es grande, digamos. Pero tiene un límite, no son infinitas esa cantidad de conexiones, ¿sí? Entonces, bueno, la función listen hace eso, define que vamos a escuchar en el file descriptor del socket una X cantidad de conexiones simultáneas, ¿sí? Cuando se efectúa una conexión, la vamos a aceptar de esta forma, ¿sí?
esta lo que nos devuelve es el... ¿Qué pasa? Como ya está establecida la comunicación, nos va a devolver, en este caso sí va a ser útil, bueno, habría que ver, digamos. Es muy parecida a la llamada de recién, digamos. Es el file descriptor y la dirección de la comunicación, ¿sí? De dónde viene la comunicación. Una estructura de socadres y la longitud del tamaño de la estructura. Estas dos llamadas las vamos a hacer en el servidor, ¿sí? Cuando la función accept es exitosa, ¿sí? Vuelve exitosamente, lo que me devuelve es un nuevo file descriptor, ¿sí? Este file descriptor es distinto al file descriptor del socket. Es un file descriptor específico para esta conexión particular, ¿sí? El file descriptor del socket sigue ahí esperando más conexiones, y este file descriptor que me devuelve accept es específico para esa comunicación. Entonces, ahora el servidor va a recibir y escribir en ese file descriptor, el que me devuelve accept. No va a usar el del socket para escribir y recibir, sino que va a usar el file descriptor que me devuelve la función accept, ¿sí? En el caso del cliente, la función extra que aparece es esta que se llama connect, ¿sí? Ahora vamos a generar una conexión, entonces el cliente se va a conectar específicamente al servidor que está en esta dirección, usando su socket que creó, ¿sí? Y una vez conectado, lo único que tiene que hacer es, bueno, leer y escribir del socket. Por Digamos, una consulta. Sí. En el parte servidor vas a tener dos sockets. Uno para la conexión y otro el de asset. Vamos a tener un socket, vamos a tener dos file descriptors. Un file descriptor para el socket, que es único, y después un file descriptor para cada conexión. Eso es lo que vamos a tener. Perfecto, gracias. Vamos a la terminal. Bien. Entonces vamos a pasar al código de servidor Unix con conexión, ¿sí? Bien. El del servidor es el más complejo de los dos. No es muy complejo, pero el de los dos es el más complejo, digamos. Entonces la primera parte es muy parecida a antes, ¿sí? Como es Unix, le pasamos el nombre del archivo que queremos usar, ¿sí? El socket se crea, ¿sí? Pero ahora fíjense que es del tipo string, no es datagram como antes, ¿sí? Porque queremos que sea orientado a la conexión. Hacemos lo mismo que antes con la dirección, ¿sí? Bueno, eliminamos el archivo y cargamos la estructura de dirección con el path que me pasó el usuario. Eso no cambia. Hacemos el binding, ¿sí? Igual que antes. Misma llamada, no hay ninguna diferencia. Y ahora sí, bueno, hacemos el listen, ¿sí? En este caso, el límite máximo es de 5. Podría ser cualquier otro número, digamos, pero en este ejemplo es 5. Y le pasamos a la función listen, le pasamos el file descriptor del socket que obtuvimos con bueno, la llamada socket, ¿sí? Bien. Y ahora entramos al bucle para esperar conexiones y nos quedamos acá, ¿sí? En accept. Hacemos una llamada bloqueante, nos quedamos ahí, en la llamada accept. A la llamada accept, dijimos, le pasamos el file descriptor, ¿sí? Y una estructura de dirección para recibirla del cliente. Accept, dijimos que nos devuelve un file descriptor nuevo, ¿sí? Tenemos el file descriptor del socket, que es este, y tenemos el otro file descriptor, que es el de la conexión particular. Entonces, cuando yo reciba una conexión, la voy a identificar con este file descriptor, ¿sí? En este ejemplo, lo que hace el programa es generar un hijo, ¿sí? Hace un fork, genera un hijo, que va a ser el que se va a encargar de procesar la comunicación que me llegue por esta conexión, ¿sí? Como lo que estamos haciendo acá soporta hasta 5 conexiones simultáneas, ¿sí? Entonces yo por cada conexión genero un hijo nuevo, entonces las voy a tener todas simultáneamente ejecutando,
¿sí? A las 5. Cada vez que me llega una conexión nueva, genero un hijo para esa conexión particular. ¿Cuánto es lo máximo o sea, en vez de 5? ¿Cuánto es lo máximo que podemos poner en simultáneo? Bueno, un par de miles, digamos. Creo que depende del sistema, pero es un número grande, digamos. Debe estar limitado por la librería, digamos. La verdad que no sé bien qué número es. En este caso, bueno, pasan en todo lado, digamos. Imagínense que este caso es muy simple, ¿no? Pero cada fork, ¿sí? Duplica incrementa la cantidad de memoria utilizada, ¿sí? Porque estamos duplicando el proceso, ahí estamos haciendo un proceso hijo del mismo tamaño del padre, ¿sí? Entonces, bueno, el tamaño de memoria que tiene esto va creciendo. Si este programa es muy chiquito, pero si fuera un programa más grande como Apache, por ejemplo, la cantidad de memoria crece bastante y eso, bueno, eventualmente se va a romper, digamos. Bien, entonces después del fork, el hijo, ¿sí? Tenemos el PID que me devuelve el fork 0 porque somos el hijo. ¿Qué hace el hijo? El hijo va a cerrar el socket, el file descriptor del socket, ¿sí? Porque no lo quiere usar, no le interesa tenerlo, ¿sí? Los sockets se heredan, de paso les digo, los sockets se heredan de padre a hijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí alguien tiene que la información esa que preguntaban. ¿Cómo veo esto? No, comentaba que el año pasado, según vi en una grabación, habían pedido 5.000 de Ok, background. bueno, Pero no sé si sí. se refería a eso o era otra implementación. Ok, bueno. Bien, Profe, perdón, ahí justo Sofi Sí. pasó el valor máximo, que es 32.000. bien. Potencia 2, 32K. Bueno. Ok, entonces el hijo cierra el socket, el file descriptor del socket, que no nos interesa. Nosotros, siendo el hijo, lo único que nos interesa es el file descriptor de esta conexión particular, ¿sí? El que queremos atender ahora. Entonces, una vez hecho eso, el hijo entra en un bucle de lectura. Va a leer lo que salga del socket y le va a contestar al cliente que está del otro lado. Fíjense que hace un read, ¿sí? Desde el file descriptor, fíjense que la función de read y write son simples, digamos. Lee del file descriptor de la conexión y carga los datos en buffer, ¿sí? Y después hace un write en el mismo socket, ¿sí? Contestándole en el mismo file descriptor, contestándole al cliente. Y se queda ahí, digamos. Hasta que, bueno, si uno escribe fin, se corta todo, digamos. Eso hace el hijo, se queda ahí leyendo y contestando. ¿Mm? En este caso podemos tener hasta 5 hijos haciendo lo mismo, sosteniendo 5 comunicaciones con 5 procesos distintos, de manera simultánea, ¿sí? Digo 5 porque este número es 5 nomás. El padre, por lo pronto, mientras tanto, ¿sí? Dice, bueno, ya recibí una conexión, el cliente, el nuevo cliente va a ser atendido por el hijo ese que se acaba de crear. El padre, fíjense que cierra el file descriptor de la conexión esa que se acaba de realizar, ¿sí? Para no molestarla, la cierra. Solamente la queda utilizando ese hijo particular. Y vuelve a esperar una conexión nueva, ¿sí? Bueno, y así. Eso es lo que hace el padre, digamos. Veamos qué hace el hijo. No, el cliente. Es el cliente, digo, no el hijo. Profe, perdón, no veo en qué momento se crean los 5 hijos, digamos. Los hijos se van creando a medida que se van recibiendo conexiones. Cada vez que llega una conexión nueva, se crea un hijo nuevo hasta un máximo de 5. El 5 lo controla no lo vemos acá, ese límite, lo controla el sistema operativo. Ah, ok, el padre vuelve a entrar al bucle y ahí vuelve a aceptar. Ok, ahí va. Claro, el padre vuelve acá y queda aceptando conexiones nuevamente. Hasta que, bueno, hasta siempre, digamos. Si hay más de 5 simultáneas, el sistema operativo no lo permite, ¿sí? Pero acá el padre ni se da cuenta de eso, digamos.
digamos, ahí si el hijo termina la comunicación, volvería a entrar al bucle. Eso no sé si Si estaría bien. si el hijo termina la comunicación, se libera ese espacio, digamos. Puede haber, en este caso, puede haber hasta 5 simultáneas. Supónganse que estamos en el límite de 5 y uno de los clientes se desconecta, entonces vuelve a liberarse ese espacio para ser ocupado por un cliente nuevo. Y si llega un sexto, ¿qué le sale al sexto? No se puede La llamada conectar. que vamos a ver desde el cliente le va a devolver con un error. El cliente no se va a poder conectar, digamos. El servidor no se da cuenta y el cliente le falla la llamada de conexión. Ahí les muestro dónde. El código del cliente, ¿sí? Entonces, bueno, la primera parte es la misma de antes, ¿sí? Le pasamos el path al socket, cargamos la dirección, bueno, creamos el socket. Y ahora hacemos la llamada de conexión. Acá. Tratamos de conectarnos. Entonces, en este punto, cuando esto se ejecuta, el servidor, por su parte, ve el servidor está acá, esperando. Cuando el hijo hace la llamada de conexión, ¿sí? Bueno, esta función retorna. Cuando el cliente hace la llamada de conexión, la función accept en el servidor retorna. Y hace todo lo que vimos recién, ¿no? Cuando el servidor acepta la conexión y está establecida, entonces retorna el connect en el cliente, ¿sí? Sin error, y entra el bucle while el cliente. El bucle while del cliente lo que hace es, bueno, pedirle un mensaje al usuario, en este ejemplo lo escribimos por el teclado, y lo manda por el socket. Lo escribe con write. Y después lee el socket a ver qué le contesta el servidor. Se queda ahí, haciendo eso, cada cliente. ¿Sí? Profe, Entonces, sí, el connect ahí en el cliente, ¿queda esperando a que el server le haga accept o claro, cómo es? el Ah, bien, connect retorna cuando el servidor ya está listo para continuar, digamos, bien, bien. cuando ya está todo establecido. Y lo que preguntábamos recién, si ya están todos los espacios llenos, en el caso este el 5 está lleno, cuando el cliente número 6 simultáneo hace el connect, vuelve con un error, no se pudo conectar. ¿Sí? Lo podemos probar a ver si funciona. Digamos en vez de 5 vamos a hacer 3 para que sea más fácil. Vamos a ver si lo compilamos esto entonces. Socket, servidor, Unix con conexión. Profe, ¿y hay herramientas en caso de que se caiga la conexión o ¿Cómo? algo de eso? ¿Hay herramientas en caso de que se caiga la conexión o que haya una demora? Y hay que volverla a establecer, digamos. El sistema operativo se encarga trata de garantizarla la conexión, ¿no? Estas conexiones, los sockets orientados a la conexión, el sistema operativo hace todo lo posible para garantizar la conexión. Se supone que la conexión está garantizada. El cliente no se tiene que, el usuario no se tiene que preocupar, ¿sí? Obviamente si falla, si se rompe algo, bueno, va a haber que empezar de nuevo, digamos, pero por ejemplo, bueno, en este caso cuando es Unix no es tan claro, pero en el caso de esto mismo que estamos haciendo acá se puede hacer con una conexión a internet, ¿sí? Entonces el sistema operativo se encarga de retransmitir el paquete, por ejemplo, si no llegó, ¿sí? Garantiza la conexión, digamos. Y el usuario ni se entera de eso, digamos. El usuario dice, bueno, quiero mandar este dato y se lo da al sistema operativo, y el sistema operativo se garantiza que el dato se transmite, digamos. Pero digo, se da por hecho, no es que yo puedo decir, bueno, después de tantos intentos que no intente más o algo así. Bueno, obviamente uno puede hacer lo que quiera, digamos, suponete que el límite el servidor está muy ocupado porque hay muchas conexiones, ¿sí? Y bueno, yo puedo definir mi cliente para que siga tratando, digamos. Acá en este caso, si falla, sale el programa, pero yo puedo hacer que acá si falle, que vuelva a tratar hasta que se establezca la conexión, digamos. Y que lo haga
no sé, 1000 veces o durante una hora. Y si eso sigue sin funcionar, bueno, no sé, que haga otra cosa, digamos. Bien, bien. Este es un ejemplito de juguete, obviamente, pero uno le puede agregar encima de eso seguridad, digamos. O sea, profe, lo que decía recién básicamente que si usted abre un puerto en su router o modem, podría uno de nosotros conectarnos al servidor de usted si abre para internet, ¿no? Usa el programa correspondiente, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. De hecho, funciona así, digamos. Bueno, como pillamos el cliente. Entonces vamos a correr el servidor acá. Bueno, ahí está. Está esperando ahí. El servidor está esperando la conexión. Entonces vamos a la consola acá. Vamos a correr un cliente. Dijimos 3, ¿no? Vamos a correr un cliente acá. Ay, ¿qué pasó? Ah, es el otro nombre de archivo, perdón. Archivo. Ahí. Entonces, le escribimos al servidor. El servidor, fíjense que me contesta, obtuve su mensaje. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Eso está acá. ¿Sí? Ya acá me contesta el hijo, me contestó, obtuve su mensaje. Ven que lo manda por el socket a este mensaje. Por eso es que el cliente lo tiene, digamos. ¿Sí? Recibe por el socket la frase obtuve su mensaje. El servidor, mientras tanto, nos cuenta que este mensaje de acá lo escribe el proceso padre. ¿Sí? Dice, recibí un nuevo cliente y lo está atendiendo mi hijo, que es el número de proceso 157993. Bueno, cada vez que recibe un mensaje ese hijo, escribe en la pantalla esto de acá. ¿Sí? Yo soy el proceso 157993 y recibí tal texto. ¿Sí? Y ese hijo sigue corriendo, digamos. Yo le puedo seguir mandando mensajes y lo sigue recibiendo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos uno, hicimos. Vamos a otro. Al servidor. Fíjense. El servidor dice, recibí un nuevo cliente. Lo está atendiendo este hijo. ¿Sí? Fíjense que el número de proceso es distinto. Y bueno, recibió el mensaje y fíjense que yo puedo distinguir un hijo del otro. ¿Sí? Le mando el primero, mando el segundo, y el servidor distingue uno del otro. Dice, bueno, a este mensaje lo recibió el primer hijo, a este mensaje de acá abajo lo recibió el segundo hijo. ¿Sí? Veamos de hacer otra conexión. Bueno, hasta el tercero, ¿sí? 1, 2, 3. Veamos a ver si me da un error ahora. Una más. Queremos que funcione esto. Sockets. No quiere andar esto. ¿Por qué sigue funcionando? ¿Por qué sigue funcionando? Oh, no funciona el límite que les dije. Sí, recién probé como 7, profe, y anduvo lo mismo. Sí. Bueno, vamos a revisar eso, porque no sé por qué no funciona. ¿Por qué no lo limita, digamos?
Debería bloquearlo acá. Bueno, no sé. Profe, Lo ¿y veo y le digo ahí. Sí. el hijo hace un exit, en algún momento muere? El hijo ese que El está hijo ahí. los paramos con fin. Hay una palabra clave ahí que los para con eso. Ah, ok. El hijo termina ahí y el servidor también lo recibe al mensaje, ¿sí? Y entonces lo decodifica también como recibió fin, termina la ejecución. Fíjense acá en el código del hijo, ¿sí? Compara lo que recibe con la palabra fin, entonces al recibir hace un exit 0, ¿ven? Muere el hijo acá. Ahí termina ese hijo particular, termina. Podemos matarlo todo. Bueno, y en el servidor van muriendo los hijos uno por uno. Bueno. Estos son entonces Unix. Veamos a los de tipo de Internet, ¿sí? Entonces son un poquito más divertidos porque los podemos usar para conexión remota, digamos. Bueno, la dirección, la estructura de dirección es un poco más compleja, ¿sí? Recién veíamos estructura de dirección que eran archivos únicamente. Profe, La estructura de dirección, lo sí, interrumpo un segundo. dale. Recién estaba leyendo el manual de la función listen y se ve que el backlog es el largo máximo de la cola de espera de conexiones para recibir. Y como usted está recibiendo la conexión y bien llega, no crece esa cola. Ah, no son simultáneos. No, o sea, Como crece la cola porque no queda ninguno, digamos. claro, Claro, o sea, tendría que generar las 5 llamadas al mismo tiempo, digamos. al mismo tiempo o hacer un ¿No? sleep y que primero generar todos los clientes y luego generar el coso, luego Claro, generar el servidor y ahí algunos morirían. claro. Está bien. Bueno, Era eso bien, un nomás, buen perdón punto. que lo interrumpí. Gracias. Ok. Estábamos con esto de la estructura de dirección, digamos que le tenemos que pasar al socket. En el caso de las del tipo de Internet son un poquito más complejas porque, bueno, no es solamente el nombre de un archivo, sino que es una dirección, ¿sí? Que puede ser una dirección IP o, bueno, una dirección que se pueda resolver por DNS y un puerto particular, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé, en el caso de una dirección web, el puerto 80, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que cargar una dirección que se pueda resolver por DNS acá y un número de puerto válido. Bien. La dirección de Internet en sí es una estructura, ¿sí? Vamos a ver acá en una estructura simple, digamos, que tiene bueno, un par de campos acá. No es importante, en este caso ya no es tan interesante o tan útil saber exactamente cómo se arman o armar la mano a la dirección, porque ya, bueno, esto se usa bastante, entonces hay un montón de funciones que nos simplifican la generación, ¿sí? Cómo cargarla, Profe, yo creo sí, o sea, si quiere usar el DNS y no la IP así cruda, puede usarla, pero tendría que usar una bien, función aparte o claro, porque porque hay... ¿qué es lo que pasa? Digamos, yo le digo cuando yo creo, supongamos que soy el cliente, ¿sí? Y me quiero conectar a www.google.com, ¿sí? Yo hago eso y el sistema operativo va a resolver esa dirección cuando trate de conectarse, ¿sí? Cuando el cliente trate de conectarse, el sistema operativo la va a resolver a la dirección. La va a resolver como pueda, va a tratar de, bueno, lo que hace cuando hace una resolución de dirección. Hace un DNI, busca en el barra etcétera barra host, por ejemplo, y si ahí no está, busca, la trata de resolver por DNS. Hasta que recibe una dirección IP. ¿Sí? Ya sea porque la buscó en el barra etcétera barra host o porque le resolvió el DNS,
o encuentra una dirección IP y para allá manda el intento de conexión del socket. ¿Sí? Todo eso lo hace el sistema operativo. Nosotros como programadores no hace falta que lo hagamos. Esa es la gracia que tiene esto, digamos, que no, todo ese problema queda resuelto ya. No lo tenemos que hacer nosotros, digamos. Bueno, entonces, bueno, la dirección viene acá, que no sé, en este caso la pasa el usuario, ¿sí? Escribe una cadena de caracteres el usuario, y esta función la carga en la estructura de dirección que necesitamos, ¿sí? Y después esa es la estructura que le pasamos al socket cuando lo abrimos, ¿sí? Bueno, hay que hacer un par de un cast, ¿sí? Igual que antes, de la estructura de sock address in a el tipo sock address común. Y ahora que ya lo tenemos, hacemos el bind, igual que antes, digamos. Fíjense que es la misma operación para el socket de Unix como para un socket de Internet, digamos. Una razón por la que existen estas funciones que nos simplifican la vida al generar la estructura es el tema de el endianness, ¿sí? Bueno, ustedes saben que hay dos formas de guardar datos multibyte, ¿sí? Una es en la dirección, el big endian o el little endian, ¿sí? En la dirección más baja de memoria guardamos el byte o más o menos significativo, ¿sí? Imagínense que yo tengo direcciones de mis espacios de direcciones, cada dirección puede guardar, no sé, vamos a hacerlo lo más simple posible. Cada dirección puede guardar un byte, ¿sí? Entonces yo tengo que guardar un número que tiene 2 bytes en la memoria. Bueno, en la dirección 0, ¿cuál pongo? ¿El byte más significativo o el menos significativo? ¿Sí? Ese es el endianness. Bueno, hay variedad acá. Entonces uno nunca sabe bien qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Hay algunas, incluso arquitecturas que soportan los dos, ¿sí? Hay código en C, que, bueno, acá hay un ejemplo para ver cuál es el endianness que tiene el sistema, ¿sí? Bueno, hay toda una parafernalia ahí para el tema del Big Endian y el Little Endian, pero el punto es que el sistema operativo él sí sabe cuál es el endianness que tiene, entonces usando las funciones estas que nos provee, nos podemos medio que desligar del problema, ¿sí? Una cosita, un detalle que hay que tener es un detalle que hay que tener en cuenta es el tema del puerto, ¿sí? El servidor puede o bien elegir un número de puerto específico, dice, bueno, yo quiero usar el puerto 80, por ejemplo, o el puerto 3127, o el puerto que sea, y listo. O puede decirle al sistema operativo, bueno, decime cuál es el puerto que puedo usar, dame un puerto que esté disponible y yo lo uso. Cualquiera de las dos, digamos. Y bueno, hay varias macros acá para cargar el campo de dirección, ¿sí? Fíjense que, bueno, la dirección es un campo multibyte, entonces hay que cargarlo correctamente en la estructura, y es por eso que se utilizan estas funciones que ya vienen con el sistema para hacer el endianness de manera correcta, ¿sí? Una vez que ya estamos, fíjense que la operación es la misma recién, ¿sí? O sea, vamos a crear el socket, vamos a cargar la dirección del servidor, vamos a hacer el bind y el servidor va a quedar escuchando. Y después el cliente le vamos a mandar datos a esa dirección y puerto, ¿sí? Entonces, una vez que ya está creado todo esto, podemos escribir y leer de la misma forma que antes, ¿sí? Escribimos en un file descriptor, que es el file descriptor del socket, escribimos el contenido en buffer y chao. La lectura es la misma, ¿sí? Leemos el file descriptor del socket, los datos quedan cargados en un buffer y listo. Entonces, la misma operación que hacíamos con un archivo, la hacemos con una conexión a través de Internet, por ejemplo.
de acá a, bueno, un dispositivo que esté remoto, digamos. Bueno, estas llamadas de escritura y lectura se pueden hacer bloqueantes, o no, ¿sí? Yo puedo escribir bloqueantes si estoy en una situación que quiero asegurarme que no voy a seguir hasta que se haya escrito el dato. Hay toda una variedad acá de opciones. Lo mismo con la recepción. Yo puedo hacerle bloqueante o hacer polling, por ejemplo, ¿sí? Si le hago no bloqueante, voy poleando a ver si hay datos o no. Y, bueno, de vuelta, lo puedo hacer con conexión o no conexión, ¿sí? Si luego yo lo hago sin conexión, básicamente el protocolo que se va a usar en TCP/IP es UDP, ¿sí? Manda los paquetes y, bueno, si llega, llega, y si no llega, bien. No sabemos qué pasa, digamos. El sistema, cuando uno escribe, los envía y, bueno, la red se encargará de que lleguen, y si no llegan, yo no me voy a enterar, digamos, nadie me va a decir. Ahora, si quiero establecer una conexión, entonces ahora sí va a ser TCP, ¿sí? Yo voy a mandar el paquete y el protocolo me garantiza, me va a avisar si llegó o no llegó, me va a garantizar que llegue, ¿sí? Entonces yo envío el paquete y sé que va a llegar, e incluso sé cuándo fue recibido, ¿sí? Bueno, entonces veamos un ejemplo de los dos, digamos. Veamos un caso sin conexión y un caso con conexión. Vamos a ver el de sin conexión primero. Vamos a matar esto. Socket servidor, internet sin conexión. Bien. Bueno, entonces, este proceso que estamos haciendo, simplemente le vamos a decir en qué puerto queremos que escuche el servidor, ¿sí? El usuario le va a pasar el puerto donde queremos que escuche. La dirección IP mi sistema ya la tiene, ¿sí? Entonces solamente tengo que definir el puerto. Creo el socket indicando que es de internet y datagram, es decir, sin conexión. Y armo la dirección. Le paso el puerto, ¿sí? Fíjense. Le pido esta macro de Internet Address Any, me devuelve cualquier dirección que tenga disponible el sistema en este momento, como propia, ya sea, por ejemplo, localhost, ¿sí? O home, el 10.000. Ese va ¿cómo que se llama? La 127. El localhost, básicamente, la dirección de localhost, ¿sí? 127. Cualquiera de esas va a servir para... Y también le puede pasar la el sistema va a 122. escuchar en cualquiera de esas de esas direcciones. Va a escuchar, así como está definido ahí, va a escuchar por esta dirección, va a escuchar, bueno, esta es la dirección del IP del Wi-Fi que tengo yo, ¿sí? Va a escuchar por acá. Cualquiera de estas va a estar escuchando, digamos. Por cualquier dirección que llegue una comunicación al puerto que estamos definiendo, la va a aceptar. Bueno, entonces acá cargamos la estructura con la dirección, ¿sí? La dirección y el puerto. Ya tenemos, igual que antes, fíjense que la operación es igual que siempre. Tenemos el socket abierto con el file descriptor y la dirección, y ahora hacemos el bind en el servidor, ¿sí? Ya estamos, para empezar a recibir conexiones. Entonces entramos al bucle while este de acá y hacemos un receive. Bueno, en vez de hacer un read, acá estamos haciendo un receive en el socket, y los datos los vamos a guardar en el buffer, ¿sí? El servidor va a mostrar el contenido del buffer, ¿sí? En pantalla, y le va a contestar al cliente que está del otro lado que recibimos el mensaje. Fíjense que acá sí hacemos uso de la estructura de dirección. Yo llamo receive from, ¿sí? Acá arriba, cuando llamo receive from,
al volver de la llamada receive from, la estructura de server address contiene los datos de dirección del cliente, ¿sí? Entonces tiene la dirección IP y el puerto del cliente, ¿sí? Entonces acá contesto al cliente por su mismo lado. Y bueno, y me quedo ahí. Eso es el servidor. Y el cliente, perdón, el cliente internet sin conexión, parecido a los otros, ¿sí? Bueno, le tengo que pasar la dirección del host y el puerto del host, al cual me quiero conectar, ¿sí? Por eso le tengo que pasar dos argumentos ahora. Entonces, una vez que recibo los dos argumentos, fíjense que, bueno, los proceso para que sean útiles, válidos, ¿sí? El server usamos esta estructura host entity, ¿sí? Que es la que me devuelve la resolución de nombre, ¿sí? Cuando hago get host by name, hago la resolución de nombre que decíamos recién, digamos, ya sea buscar en el etcétera barra host o buscar en el DNS, y eso me devuelve el host entity. Ya tengo el servidor y tengo el puerto, armo el socket y cargo la estructura de dirección de destino. Cuando voy a transmitir, voy a usar esta estructura de dirección con el puerto y el servidor, ¿sí? La dirección del servidor. Bueno, bueno, le pedimos, bueno, acá le pido al usuario el mensaje, ¿sí? El usuario lo ingresa por teclado y mando el mensaje por el socket al servidor. Perdón. Mando el mensaje al servidor y espero una respuesta, ¿sí? Lo que me iba a contestar el servidor, digamos. Acá yo, obviamente que estamos sincronizados, ¿no? Yo sé que el servidor me va a contestar una sola cosa. Entonces recibo del servidor la respuesta y la imprimo en la pantalla. ¿Eh? Veamos de socket servidor, perdón, internet sin conexión, y compilamos el cliente socket cliente internet sin conexión. Bien. Entonces, para correr el servidor, bueno, le puse source, no sé por qué. Para correr el servidor le tengo que pasar el puerto. Entonces le demos un puerto alto, 3456. Y ahí me dice que está listo para recibir conexiones. Al cliente. Y ahora le tengo que decir el nombre del host. Por ejemplo, localhost. Y el puerto, que ya me lo olvidé, 3456. 3456. Ya estamos conectados, listos para mandar los datos, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Pensé que el servidor me contestó, obtuve su mensaje, y del lado del servidor, bueno, recibí hola, ¿qué tal? Y se queda esperando otro mensaje nuevo, ¿sí? Yo lo puedo volver a mandar. El servidor Profe, está recibiendo. Sí. ¿cómo es eso del nombre del servidor al que se va a conectar el cliente? Que no Claro, o entendí. sea, y yo acá lo estoy haciendo en la misma máquina, ¿sí? Estoy en la misma máquina, pero aún así uso el protocolo TCP para mandar los datos, ¿sí? Toda la resolución de nombre se hace y el ruteo de los paquetes se hace dentro de mi misma máquina. Localhost, ¿sí? Es una forma de referirme a este servidor, digamos. Si yo hago un... A ver. No puedo. Fíjense que
bueno, hay varias formas de referirse a, a esta misma máquina, ¿sí? Cuando yo hice le dije al cliente que use el nombre del servidor a localhost, el cliente recibió ese localhost y llamó a esta función getHostByName, ¿sí? Y esa lo que hace es tratar de resolver el nombre. Busca localhost primero en el etc/host, ¿sí? Y lo encuentra acá. Localhost corresponde a la dirección IP 127.0.0.1, ¿sí? Y esa es la dirección que le carga a la estructura de dirección del socket, ¿sí? Fíjense que yo me puedo referir de diferentes formas. Yo podría hacer acá el nombre de la máquina, save for. También funciona. Podría mandar la dirección 127. También funciona. O podría poner a lo mejor la IP de 192.168.1.1. También funciona. Cualquiera de esas tres se refieren a la misma, que es esta máquina con el puerto 3456. ¿Sí? Si yo tuviera el servidor corriendo en otra máquina diferente conectada a la red, o ya sea local o en Ucrania, y supiera la dirección IP y el puerto, con este mismo programa le podría mandar un mensaje a 7000 kilómetros de distancia, digamos. Y el protocolo TCP/IP se encarga de rutearlo a eso, ¿sí? Obviamente, bueno, ahora en la actualidad es muy difícil que eso suceda porque los puertos estos están generalmente cerrados por protección por firewalls, ¿no? Pero bueno, si el servidor abre el puerto para escuchar, se supone que va a llegar, entonces yo le podría mandar este mismo mensaje, lo podría mandar a una máquina que esté en cualquier otro lado, digamos. ¿Sí? Yo podría, bueno, obviamente no va a funcionar, ¿no? Pero yo podría poner un URL acá, digamos, podría poner, no sé, google.com, ¿sí? Y va a tratar de mandarlo. Obviamente esto no va a funcionar, ¿sí? Porque Google no me va a contestar. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? Cuando yo le pongo ese nombre canónico ahí de google.com y llego a este punto, ¿sí? GetHostByName, y el sistema operativo trata de resolver ese nombre, ¿sí? Hace un DNS lookup, digamos. Entonces le devuelve esta dirección. Y esa es la dirección que carga en la dirección del socket, ¿sí? Y eso lo hace el sistema operativo. El usuario ni el programador, fíjense que no tiene que hacer nada de eso. Ni sé cómo se hace, ni me interesa, digamos. Lo único que hago es armar el socket como me dicen con la receta y después lo uso nomás. Profe, Sí. si quiere ahí le puedo pasar para que pruebe, porque recién abrí un puerto para que pruebe. A ver si puede ¿Lo tenés conectarse. abierto? Sí, sí, sí. Ahí le paso para que si quiere conectarse. Vale. ¿Cuál IP? Ahí está la IP y el DNS. Y, bueno, después lo bajo al toque. ¿Cómo? ¿Está la cuenta del banco ahí? No, es un DNS trucho que tengo, porque lo uso para el trabajo. Server soporte de DNS.net. A ver. Server soporte.ddns.net, ¿era? Sí, lo tengo abierto con el conexión. No sé si es sin conexión. El cliente con conexión. Ah. Para que pueda ver todos los mensajes. mensajes. No funciona entonces. Bueno, probemos si no creo que funcione, pero 25565. Se lo va a resolver, me parece, pero cuando trate de mandar Sí, tengo un nuevo cliente. Ahí me mandaron hola Fran. Sí, me llegó hola Fran. No sé quién, pero me llegó. Ah, soy Chris, me ponen. Bueno,
Entonces fíjense lo fácil que es hacer esto, ¿no? O sea, toda la potencia que nos da usar los sockets, ¿no? Es un código de 15 líneas y nos permite transmitir datos de una máquina a otra que no sabemos ni dónde está, ¿sí? Esa es básicamente la gracia que tiene el protocolo TCP/IP y todo lo que está construido encima, ¿sí? Para nosotros es transparente, digamos, y nos da bueno, toda la potencia que tiene esto, digamos. Bueno, el caso orientado a conexión es muy parecido, ¿sí? Tengo acá también, lo podemos ver. Lo único que sucede es que pasa lo mismo de antes, digamos, hacemos un fork y el hijo queda escuchando y atendiendo a ese cliente particular, ¿sí? Se arma una conexión, entonces no queda ya bidireccional y los clientes y el servidor lo único que tienen que hacer es escribir los datos que quieren, hacer un write o un read, nada más. No hace falta estar pasando la dirección. Veamos el código de eso brevemente. No, me equivoqué de ventana. Socket server net conectado conexión. Entonces, bueno, la primera parte es lo mismo de recién, ¿sí? Abrimos el socket con la diferencia de que este es stream, ¿sí? Queremos que establezca la conexión. Armamos la dirección igual que antes, ¿sí? Cualquier dirección válida de nuestro sistema con el puerto que le dimos. Y hacemos el bind al socket. ¿Sí? Igual que antes, igual que en todo lo que hemos hecho hasta ahora, digamos. Fíjense que hacemos listen, ¿sí? Es igual que el caso con conexión, pero en Unix, ¿sí? En vez de, la única diferencia es que ahora de ser un socket en el file system con un archivo es por internet. Hacemos la accept de las conexiones nuevas recibidas, ¿eh? El fork, creamos los hijos, cerramos el file descriptor del socket y nos quedamos esperando los mensajes y contestando, ¿sí? Igual que antes, digamos. Cuando recibimos el fin lo cerramos y el servidor se queda esperando una nueva conexión, ¿sí? Es igual que el otro. Lo único que cambiamos es, bueno, acá pusimos stream y la dirección se arma levemente diferente. El caso del cliente es igual que antes, digamos. Cliente, internet con conexión, ¿sí? Otra vez. El puerto, hacemos el socket tipo stream, resolvemos el nombre del servidor para encontrarlo. Profe, perdón. Sí. ¿Dónde nos aseguramos que el servidor sea con perspectiva a la conexión? O sea, TCP o UDP. Bueno, en este caso lo tenemos que saber de antemano, digamos. Nosotros ya sabemos que el servidor va a ser o UDP o TCP, digamos. Pero se puede negociar, digamos. Yo puedo, no sé, yo puedo probar y si no funciona, pruebo de otra forma, digamos. Eso sería una cosa súper simple, ¿no? Pruebo con uno y si no anda, pruebo con el otro. Se puede negociar eso, digamos. En este caso, los ejemplos que estamos haciendo son, bueno, ya lo sé de antemano, digamos. O sea, si yo, por ejemplo, si yo me quiero conectar a un servidor web, ¿sí? Bueno, ya sé cómo es esto, digamos. Ya sé que va a ser orientado a conexión. Ahora, si quiero conectarme a un servidor de streaming, ¿sí? Bueno, va a ser UDP. ¿Se entiende? Si yo no sé de antemano, bueno, tengo que averiguarlo. O bien probando, ¿sí? O, no sé, inicio una conexión en un puerto conocido que me da la información y después cambio de puerto. Eso también se suele hacer. Yo puedo hacer un servidor que abra múltiples puertos, digamos. Un puerto que sea conocido, que se usa nada más que para transferir meta información, digamos. Y otro puerto aparte para, no sé, para hacer el streaming. Otra cosa que se suele hacer por seguridad, por ejemplo, que ustedes seguramente lo han escuchado, es port knocking, ¿sí? Quiere decir golpear, como si fuera a golpear la puerta, pero en un puerto. Entonces yo abro una conexión en un puerto, la cierro.
abro una conexión en otro puerto que yo solo sé, digamos, la cierro. Abro otra conexión en otro puerto distinto, hago una secuencia así, especial, y eso hace que el servidor abra un puerto particular. ¿Eh? Y ahí sí me puedo conectar. Eso es una forma de, bueno, que se suele usar, digamos, para generar un poco de seguridad, digamos, no tener el puerto abierto permanentemente. El puerto solamente se abre cuando se recibió una secuencia de conexión especial, digamos. Bueno, cualquier cosa que se les ocurra, eso son cosas que se van inventando, digamos, no es que esté escrito en ningún lado. Eso se le ocurrió a alguien y lo hizo, ustedes pueden hacer cualquier otra cosa, digamos. Está re interesante, profe. Sí. Sí, no, esto abre una, o sea, es muy... Un mundo entero de eso, abre para un mundo decir. enorme con herramientas muy fáciles de usar, digamos. ¿Sí? O sea, cualquier cosa, o sea, se pueden conectar con un código como este, se pueden conectar a un servidor de, no sé, el servidor de finanzas de Yahoo, por ejemplo, ¿sí? Tiene una API para sacar información con script, no solamente con la página, sino con un script o con un programa, que es a través de esto, con sockets. Entonces uno se conecta y le empieza a pedir, una vez que ya está conectado, bueno, empieza a pedir la información, qué sé yo, WhatsApp igual, ¿sí? Todas las conexiones a la API de WhatsApp se hacen con un socket. De hecho, en ese caso ni siquiera hace falta que lo hagamos nosotros al programa, ¿sí? WhatsApp ya provee la API con todas las funciones hechas, digamos. Y eso está montado sobre esta estructura, digamos. Se van armando capas y capas de software que van simplificando el trabajo, digamos. Bueno, aumenta bastante la complejidad, digamos. Bueno, y el cliente hace lo mismo que el otro, digamos. Crea el socket, resuelve el nombre del servidor, lo carga en la estructura de direcciones, se trata de conectar, y una vez que se conecta, manda y recibe datos, ¿sí? Con el write y el read. Fíjense que, en definitiva, terminamos leyendo y escribiendo un archivo, digamos, cuando en realidad estamos mandándole datos a una máquina remota, digamos. Bueno, eso sería, digamos, creo que ese era el último caso que queríamos ver, era este. Ese es el último caso de hoy, digamos, del socket. Esto que, de vuelta, esto que están viendo es súper simple, ¿no? Son ejemplos de, nada más que para mostrar cómo se usan cómo se usan las funciones, ¿no? No es que sea algo, esto no es código de producción, ni mucho menos, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te van a poner a jugar ahora con...? Bueno, en el práctico van a tener que hacer uno de estos, y ahí ya van a tener para jugar. Van a hacer un servidor y un cliente y se van a conectar por socket, digamos. O sea que... Profe, las macros de stream y datagrama, ¿me garantizan qué protocolo de capa de transporte estoy usando? O sea, digamos, ¿es uno a uno eso? Si yo no lo especifico, sí. Ya se sabe cuál es. Yo lo puedo hacer RAW o puedo cambiar el protocolo, ¿sí? Acuérdense que hay más sockets aparte de INET, está el de X25, por ejemplo, que es otro protocolo de transporte distinto y que tiene sus propios flags, digamos. Es bastante grande el campo, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplito nomás, no es para nada exhaustiva la clase esta, ¿no? ¿Otra pregunta? No, profe, me parece que no quedaron. Bueno, entonces, ¿cómo arrancaron el práctico? Lo pasaron para este viernes. Esta semana sí. O sea, la semana pasada no arrancaron. No. Ok. Bueno, ya van a empezar con esto, entonces. Bueno, entonces ahí trato de subir la grabación ahora, si Google me avisa que está lista y
Profe, Y- una consulta. Yo no estoy en el lab. ¿Le mando un mail o se lo paso? Mándame un mail y te agrego. Sí, mándame un mail así si no me olvido. Si me decía ahora me olvido, pero mándame un mail y te agrego. Bueno, listo. Gracias, profe.